très gentiment au jeu des questions-réponses et nous libérerons tout le monde à 19h. Je pense qu'il faut que vous soyez très conscients, c'est une remarque un peu qualitative que je ferai, que vous avez la chance d'entendre quelqu'un qui a une immense expérience politique tout en étant un économiste très confirmé et qui a amené l'Équateur, nous en avons parlé longuement ce matin, à être aujourd'hui un pays remarqué du point de vue de ses transformations. Je crois qu'aujourd'hui c'est tout à fait heureux, c'est une occasion exceptionnelle que nous avons tous de pouvoir nous confronter à ce parcours exemplaire dont je souhaite que vous puissiez avoir une vraie discussion ensuite. Pierre Berthaud, qui est ici, s'occupera d'animer la séance des questions. Je vous souhaite un bon moment de travail et de réflexion. Francia va a haber un intercambio con el público. Merci beaucoup. Toutes y tous, merci beaucoup pour cette invitation. Muchas gracias por esta invitación. Y muchas gracias al presidente de la universidad por estar aquí. Estoy muy conmocionado. Estar ahí me hace acordarme de muy buenos recuerdos de cuando yo estaba ya en la universidad. Lo más importante para mí es enseñar. Y ustedes todos tienen que aprovechar el hecho de estar en la universidad. Voy a hablar más o menos una hora y después va a haber algunas preguntas. Se dice que Cristóbal Colón fue el primer economista porque cuando fue ya no sabía a dónde iba y cuando llegó ya no sabía dónde estaba. Y todo fue pagado por el gobierno. En todo caso, si él mismo había sido economista o si un economista hubiera venido con él, cuando los europeos descubrieron América, hubiera llegado a la conclusión que lo que llamamos hoy la América Latina iba a desarrollarse más rápido que América del Norte. Aun si los recursos naturales abundaban en las dos regiones, en el sur los incas, los mayas y los aztecas eran sociedades mucho más avanzadas con conocimientos tecnológicos sorprendentes. Pero ustedes conocen el fin de la historia. He aquí una de las grandes enigmas del desarrollamiento. ¿Por qué es que América del Norte logró ese desarrollo y la en el sur no? Aun si las respuestas son numerosas, queda claro que la igualdad de oportunidad que hubo en América del Norte favoreció su desarrollamiento. De hecho, es lo que constata Alexis de Tocqueville en 1835 en su libro La democracia en América, donde desde el principio escribió: lo que más me sorprendió es la igualdad de condiciones, lo que él ha llamado de verdadera democracia. Tocqueville venía de una Francia monárquica donde las desigualdades eran enormes. Evidentemente, esta igualdad de condiciones solo concernía a los blancos. Los indígenas habían sido exterminados y los negros reducidos en esclavitud hasta un siglo después de la inauguración de esta supuesta democracia. Hubo unos años después que se espera 100 años más para llegar en los años 60 del siglo XX a que los negros tienen finalmente, al menos formalmente, los mismos derechos que los blancos. Thomas Jefferson es el autor principal de uno de los documentos lo más bellos de la historia de la humanidad, la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776. Un documento que dice en su segundo párrafo: tenemos por evidente por ellas mismas las verdades siguientes. Todos los hombres fueron creados iguales, están dotados por el Creador de derechos inalienables. Entre estos derechos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero resulta que Thomas Jefferson era propietario de más de 600 esclavos. No podemos dudar de su sinceridad porque no consideraba a sus esclavos como seres humanos.
A pesar de importantes límites, podemos decir que la gran mayoría de la población norteamericana tuvo oportunidades razonablemente iguales. Se produjo el inverso en América Latina, dominada por élites reducidas en número, que han excluido las grandes mayorías de beneficios del progreso. Estas élites siguen siendo incapaces de comprender que los derechos fundamentales se aplican a todo el mundo. En Ecuador, como en el resto de América Latina, en las clases medias y las capas sociales adineradas, es muy común contratar a una ama de casa considerada como una criada. En general, esta persona vive con la familia con la cual trabaja. Todos los arquitectos prevén en las casas destinadas a esas capas sociales una habitación para la criada. Esta habitación siempre está detrás de la lavandería, no tiene ventanas y es mucho más pequeña que el vestuario de la cámara de la habitación de sus empleadores. El Código del Trabajo ecuatoriano establece inexplicablemente que el salario mínimo de los empleados domésticos equivale a la mitad del salario mínimo de los otros trabajadores. Y ellas solo tenían una tarde de libre cada 2 semanas. La Corea del Sur es el país con el día de trabajo más largo, alrededor de 56 horas por semana. En Ecuador, las empleadas domésticas trabajaban fácilmente 70 horas por semana y sin que eso les permitiera salir de la miseria. No recibían salario para las horas suplementarias y no beneficiaban de ninguno de los derechos del trabajo. Es decir, que era escrito en la ley que los empleados domésticos no tenían el derecho de vivir como personas. La explotación y la discriminación eran institucionalizadas. El Ecuador y la América Latina no necesitaban leyes explícitas sobre el apartheid. Esas barbarías eran suficientes para mantener estructuralmente la desigualdad y la exclusión. Debemos precisar que en este caso no hablamos de empresas, pero de familias. O sea que incluso el argumento que se utiliza para justificar la aplicación del trabajo, ser competitivo, no tiene nada que ver. Solamente se trata de una situación donde se hace reposar el bienestar de algunos sobre la explotación de los otros. ¿Qué oportunidad podía tener la hija de una criada educada en escuelas públicas deplorables y probablemente como su madre, que solo había acabado educación primaria, en comparación con la hija de una familia de la élite educada en escuelas privadas exclusivas? Las élites tolerarán sin duda un gobierno que mejorará las escuelas de sus hijos y de sus criadas. Pero existe un límite. El día en que ese gobierno se atreverá a dar las mismas escuelas a los hijos de las criadas que la de sus hijos, esas élites no dudarán en recurrir a un golpe de Estado para deshacerse de este gobierno lo más pronto posible. América Latina tiene la clase media mundial, pero es también la región la más inequitativa. La pobreza es el resultado de esta desigualdad, que a su vez es una consecuencia de relaciones perversas de poder, donde una buena parte de la población domina casi todo. El desarrollamiento es sobre todo un problema político. Hay que cambiar las relaciones de poder en nuestras sociedades para tener una verdadera igualdad de oportunidades y prosperidad para todos. Las instituciones, los
Las políticas y los programas de un país dependen de quién está en el poder. La cuestión clave que hay que preguntarse es quién dirige la sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. El daño más grande que se hizo a la economía es de haberla separada de su naturaleza original de economía política, haciéndonos creer que todo es una cuestión técnica, sin tomar en cuenta las relaciones de poder en el seno de sociedades, se nos convirtió en fieles servidores del poder de los poderes dominantes. El gran economista John Kenneth Galbraith decía que el economista que no analiza las cuestiones de poder es un perfecto inútil. La justicia necesaria, incluso para poder empezar a hablar de competencia, no va a nacer de la supuesta mano invisible quien, como lo decía Joseph Stiglitz, laureado con el Nobel de Economía, por ser invisible, nadie la ha visto. Muchos académicos están descubriendo que el desarrollamiento es fundamentalmente un problema político. En el bestseller ¿Por qué las naciones fracasan?, Daron Acemoglu, profesor en el MIT, y James Robinson, profesor en la Universidad de Harvard, hacen un análisis interesante de las consecuencias de la dominación de las élites y de las instituciones que crean para perpetuar sus privilegios. Adoptan un correcto anclaje acercamiento institucionalista y economías políticas para demostrar que las instituciones, los políticos y los programas de un país dependen fundamentalmente de quién está en el poder. Les hubiera bastado con leer a Frédéric Bastiat, un senador liberal francés, quien hace 200 años denunciaba ya que cuando el viaje se vuelve un medio de existencia para un grupo de hombres que vive en el seno de la sociedad, este grupo acaba por crear el mismo todo un sistema jurídico que autorice el viaje y un código moral que lo glorifica. Es justamente cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías que por un proceso profundamente democrático que Ecuador logró ser el país latinoamericano que más redujo la desigualdad estos últimos años, disminuyendo de 8 puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini. Se ve en el cuadro que la disminución es la más alta de América Latina. Es 4 veces superior a la media de América Latina. Durante esos 10 últimos años hemos crecido más que la media latinoamericana. Cuando la región creció de un 2,5%, hemos logrado tener un crecimiento medio del 3,3%. Y eso a pesar de 2 años muy difíciles, 2015 y 2016, que hemos llamado la tormenta perfecta. La combinación de desplome de las exportaciones, sobre todo el petróleo, y una fuerte apreciación del dólar, la moneda utilizada en Ecuador. Ecuador logró crecer sin moneda nacional. Lo que ha sido un estreno en América Latina es que hemos logrado superar la tempestad perfecta sin aumentar la pobreza ni la desigualdad y haciendo que los más ricos paguen el costo del ajuste. Haciendo a los más ricos pagar el costo del ajuste. Una distribución agresiva, de decir plus pauvre, de decir plus riche, ou bien dans le bout de l'année, les plus pauvres, 50% plus pauvres, il n'y a pas payé que c'est rien, il n'y a pas perdu de revenus, mais 30% plus riches,
Ahí se ve que el 3% de los más ricos perdió algo, mientras que la mayoría de los pobres no perdieron nada. Este es el costo de la riqueza. Como consecuencia del crecimiento económico, de la reducción de desigualdad, hemos también sido uno de los 3 países latinoamericanos que reducieron más la pobreza. Ahí se ve la pobreza y la pobreza extrema. En el periodo 2016, la pobreza de ingreso bajó del 36.6 al 22.9 y la extrema pobreza, para la primera vez en la historia, se bajó a menos de 2 números, pasando de 16.9 al 8.7. Pero lo importante no es solo crecer, porque puede haber un crecimiento que empobrece, un crecimiento con paro o un crecimiento basado en recursos naturales no renovables, cuyos ingresos dejan el país. El nuestro fue un crecimiento pro-pobre, pro-equidad, pro-empleo. En el estado de desarrollo donde se encuentra Ecuador y la mayoría de los países latinoamericanos, el mejor indicador de la calidad de las políticas económicas no debe ser la tasa de crecimiento, sino la reducción de la pobreza y en particular de la pobreza extrema. El Ecuador es también una de las economías latinoamericanas con la más baja tasa de desempleo, 5.2% a finales del 2016. Lo que destruye los presupuestos de la economía ortodoxa, puesto que en lugar de reducir los salarios y sacrificar los derechos del trabajo por supuestamente crear empleos, los habíamos aumentado, lo que hace que hoy tenemos los salarios reales los más altos de la región andina y hemos puesto fin a mecanismos de explotación como la subcontratación del trabajo, que permite a empresas de contratar a sus trabajadores por la vía de una tercera, desviando así toda la responsabilidad patronal. Por ejemplo, la más grande cementerio del país declaró en el 2007, durante un proceso que sobre el tema del trabajo que no tenía obreros. Durante la larga y triste noche neoliberal de los años 90, a principios de siglo, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase obrera, con la baja de salarios reales, con mecanismos de explotación del trabajo llamados de manera eufemística flexibilización del trabajo, en países que siempre han tenido tasas de paro elevados y que ni siquiera tienen seguro de desempleo. Una de las principales fuentes de desigualdad en América Latina es la terrible distribución primaria del ingreso entre trabajo y capital. En Ecuador, a pesar de una importante mejoría durante los últimos años, ese porcentaje solamente alcanza el 37%. Siempre ha sido difícil cambiar esta situación a causa del dilema de mal con esos empleos por la explotación del trabajo, pero peor sin empleos por el desempleo. Hemos encontrado soluciones a este dilema con medidas creativas e inéditas. El salario mínimo siempre ha existido en nuestra legislación, pero hemos introducido otra categoría, el salario digno, definido como el que permite a una familia salir de la pobreza con el ingreso familiar. Es legal simplemente pagar el salario mínimo para evitar un daño mayor. El paro
el paro, pero con la nueva legislación ninguna empresa puede declarar beneficios si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores. Los efectos de estas medidas han sido sorprendentes y han superado nuestras esperanzas. En 2011 los salarios medios empezaron a subir y ya en 2014, sin ningún automatismo, el salario mínimo alcanzó el nivel del salario digno. Para nosotros el trabajo humano no es un instrumento de producción de más, pero el fin mismo de la producción. El trabajo humano siempre primó sobre el capital. ¿Dónde está? Al principio de nuestro gobierno, merced a una gestión inteligente y gran rigor técnico, hemos logrado comprar de nuevo una gran parte de nuestra deuda exterior en el valor del mercado, es decir, a más o menos un tercero de su valor nominal, con lo que el servicio de la deuda exterior pasó del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.3% en 2013. Así hemos reconocido los contratos petroleros denominados de participación firmados en los años 90, cuando el precio del barril llegaba a los $16, con los que el Estado solo recibía 20% de lo que se ganaba con el petróleo. Cuando los precios del petróleo subieron, lo que ganamos las compañías petroleras se volvieron con eso multimillonarias. Hoy tenemos contratos de prestación de servicios donde se paga un precio forfaitario por barril a la empresa petrolera en función de una rentabilidad razonable, y el resto, que cualquier sea el precio, va al propietario de los recursos, que es el pueblo ecuatoriano. El 86% de este aumento de recetas es el resultado de una mayor eficacia y transparencia y solo el 14% corresponde a nuevos impuestos. Esto nos permitió tener niveles de inversiones públicas, los niveles de inversiones públicas más altos de América Latina, con una deuda pública de solo el 28% del PIB. Esta inversión pública engendró grandes transformaciones en la infraestructura de las rutas, los puertos, los aeropuertos, telecomunicación, producción de electricidad, sistema de justicia, seguridad ciudadana y competitividad sistémica en general. Estábamos en la media y ahora somos el país con más seguridad de América Latina, con Chile y Uruguay. En 2006, el 4.2% del PIB estaba dedicado al sector social, sobre todo en educación, salud, vivienda, empleo e inclusión social. En 2016, el 9.4% del PIB se dedicaba a esto, lo que significa, en término absoluto y en dólares, casi 5 veces más que en 2006. La manera en la que los recursos sociales son utilizados revela las relaciones de poder que existen en la sociedad.
Antes de 2007, en Ecuador, eran los banqueros, las burocracias internacionales que reinaban. Y, al contrario, durante nuestro gobierno fue el pueblo ecuatoriano quien ha mandado. Según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el Ecuador pasó del grupo del desarrollo humano promedio al grupo de desarrollo humano elevado. La consecuencia lógica de esos resultados es la estabilidad política del país. Entre el 96 y el 2006, ningún gobierno elegido fue capaz de terminar su mandato. En 10 años tuvimos 7 presidentes. El Ecuador era el ejemplo de todo lo que había de malo. Hoy, a partir de 2006, la Revolución Ciudadana, en nombre de nuestro proyecto político, logró ganar consecutivamente 14 procesos electorales, incluyendo 2 elecciones presidenciales en una sola vuelta, algo que era hasta este día impensable en la vida política ecuatoriana. Como se lo pueden ver, la democracia formal ha sido fuertemente consolidada, pero también la democracia real, la que ejerce los derechos de la igualdad de las oportunidades y condiciones de vida dignas. Es la esencia misma de la revolución ciudadana, transformar las relaciones de poder en función de las grandes mayorías y cambiar nuestros estados aparentes que no representan solo los intereses de algunos en estados verdaderamente populares que representan los intereses de todos y de todas. Puede ser que el poder sea entre las manos de grandes mayorías, que se logra obtener una distribución más equitable de los recursos sociales, pero que no haya, por otra parte, solamente miseria que redistribuir, para que las sociedades progresan, el talento humano, la ciencia, la tecnología y la innovación, en tanto que generadores de capacidades y de riquezas, son también fundamentales. Sin talento humano y sin conocimiento, una sociedad puede hacer florecer incluso el desierto más árido. Sin talento humano y sin conocimientos, una sociedad puede desertificar el jardín el más florido y, al contrario, en presencia de talentos humanos, cuidados de la ciencia y de las tecnologías. Antes de la Revolución Ciudadana, nunca un gobierno ecuatoriano había tratado de hacer de la educación el principal motor de transformación social y productivo del país. Para nosotros, la educación, como derecho y generador de talento humano, es la prioridad. La base misma de la democracia descansa sobre una educación pública de excelencia, gratuita y masiva. En cifra absoluta, nuestro gobierno invirtió 5.3 veces más en educación que los años precedentes. Pero hemos invertido también 3.5 veces más en salud. El cliché enseñar a los hombres a pescar en vez de darles pescado ya no basta. América Latina no debe solo saber pescar, sino aprender a fabricar la caña, los anzuelos, el barco. Debemos colocar la crianza de peces en cautividad. Debemos desarrollar los estudios genéticos para mejoramiento y reproducción más rápida de los peces. El intercambio desigual en el nuevo orden mundial no concierne solamente los bienes y los servicios, y no se trata solamente de ecología. Este intercambio injusto es ante todo cognitivo. El Ecuador entiende que no podemos escapar a ese desafío para el conocimiento, sobre todo con uno de los problemas más graves del país, que es la baja productividad de su economía. Es porque hemos lanzado la revolución de los conocimientos y de la innovación, una política nacional ambiciosa que visa a promover la ciencia, la tecnología y la innovación para pasar de la economía de recursos terminados a la única economía de recursos infinitos,
la que se basa en las ideas. No debemos caer en la trampa del absolutismo tecnológico, en el que toda la sociedad debe organizarse en función de necesidades tecnológicas. Pero no debemos tampoco sucumbir al infantilismo primitivista. Construir la sociedad de conocimientos y superar la economía extractiva no significa parar la extracción del petróleo o cerrar minas. Sería un suicidio social que llevaría al fracaso de todo proyecto político. Lo que cuenta de verdad es movilizar los recursos para invertirlos en el talento humano, la ciencia y la tecnología. Nuestros recursos naturales son una gran oportunidad, no un peligro. Hay que utilizar el extractivismo precisamente para salir adelante. Cuando los emprendedores me preguntaban por qué teníamos los salarios más altos de la región andina, contestaba que teníamos también la energía más barata, y eso gracias a nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Nosotros también tenemos que ser muy claros con ese tema. La gran oportunidad que tenemos para desarrollarnos de manera soberana y reposar sobre nuestros recursos naturales. Merced a la disponibilidad de recursos naturales, podemos evitar la dolorosa etapa de explotación de la mano de obra que tuvieron que padecer, por ejemplo, los países de Asia del Sudeste. Entre el 2007 y el 2016 hemos dado 14 millones de dólares a la enseñanza superior, pasando del 0.7% del PIB en 2006 al 2.16% en 2015. Eso ha sido nosotros el país que aumentó más los gastos en ese sector en toda la región latinoamericana. En América Latina, con el tema quedó prácticamente constante con el 21% del PIB. El mismo del Ecuador, en el enseñamiento superior, es incluso más alto que la media de países del OCDE, quien es de 1.4% del PIB. En 10 años hemos otorgado más de 20.000 becas de estudios, sobre todo para hacer estudios de tercer ciclo a extranjeros en las mejores universidades del planeta. Se trata del más importante programa de becas de estudio en América Latina y uno de los más importantes del mundo en porcentaje del PIB. Entre las 5 nuevas universidades creadas en el curso de los últimos años, 2 se consagran a las ciencias duras y ponen énfasis sobre la investigación. Una es Yachaitec, Universidad de Tecnologías Experimentales orientada hacia las nanociencias, tecnologías de la información y ciencias de la vida, energías renovables y petroquímica. La otra universidad de Iquiam, que significa Pachamama, la selva, la jungla, orientada hacia el estudio de la biodiversidad y de los ecosistemas, en medio del laboratorio natural mayor y más importante del mundo, la selva amazónica. Para cumplir sus objetivos, Iquiam está situada en la Reserva Natural Colonso, con una superficie de 90.000 hectáreas que la universidad tiene a su carga. Es aquí que reside el futuro de Ecuador. Uno de los mayores desafíos de América Latina es mejorar la calidad de sus universidades. Todavía no hay ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo. Acemoglu y Robinson no solamente omiten, también rechazan el factor cultural como determinante del desarrollamiento. Es un error grave. Hay pocas cosas tan importantes como el desarrollamiento que el cambio cultural, puesto que todas nuestras acciones son determinadas por el cuadro cultural, entendido que conjunto de ideas, de creencias, de visiones y de valores transmitidas socialmente. La cultura ofrece instituciones informales que dominan muchas veces las formales.
El acercamiento cultural para explicar el desarrollamiento fue utilizado al menos desde el 1905 por Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Después de haber estudiado el desarrollo económico durante décadas, puedo asegurarles que los países que logran son los, donde todo el mundo, del más humilde trabajador al presidente de la República, exigen la perfección en su trabajo, es decir, sociedades regidas por la cultura de la excelencia. Pero también solo una cultura que no tiene miedo a los cambios, que asume sus riesgos con responsabilidad, que supera el paternalismo y la tentación de la victimización, será capaz de generar tecnología de innovación y de progreso. En el caso latinoamericano, como en todas las culturas, tenemos valores y antivalores. Confrontado una vida muy dura desde la edad más joven, un latinoamericano puede estar más preparado que un europeo o un norteamericano a soportar situaciones extremas. Así, si un norteamericano y un latinoamericano se pierden en la selva, es posible que al cabo de un año sea el latinoamericano que haya sobrevivido. En cambio, si 200 norteamericanos y 200 latinoamericanos se pierden en la misma selva, después de un año, los primeros habrán construido ya una escuelita, tendrán sus campos cultivados, incluso una iglesia, mientras que los latinoamericanos estarán siempre discutiendo de saber quién es el jefe. Frente a este retraso, haremos de nuestros vicios y nuestras virtudes, y seguimos con mi ejemplo, diremos que los otros pueden ser más ricos, pero que somos más democráticos. En cuanto la oportunidad se presente, muchos latinoamericanos van a escaparse para vivir en el barrio ya desarrollado. Esta falta de autocrítica y de voluntad de cambio es también característica en nuestros hermanos indígenas, sin duda víctimas de injusticias históricas. Excluidos durante siglos, la empatía, la solidaridad y la indignación que sentimos frente a estas poblaciones nos llevan a veces a una idealización de estas. Es un gran error. Las víctimas no son necesariamente de supremacía moral sobre los no victimizados. El hecho de haber soportado o sufrido graves injusticias no fue nadie más sabio que los otros. Y finalmente el hecho de haber sido víctimas no les exente de tener ellos también una parte de responsabilidad en su situación actual. Esta victimización y nuestra actitud paternalista frente a ellos han frenado el desarrollo de nuestro pueblo ancestrales, y es probablemente, sin que nos demos cuenta de ello, una forma de racismo, porque disimula un desprecio de capacidades de estos pueblos. El desafío de nuestros pueblos ancestrales es cambiar para salir de la pobreza sin perder su identidad. No son objetivos mutuamente excluyentes, pero si tenía que elegir, yo elegiría sin ninguna duda de salir de la pobreza, el más grande imperativo moral, no solamente de América Latina, pero de toda la humanidad, puesto que por la primera vez en la historia esta pobreza no es el fruto de la penuria de recursos, pero de sistemas sociales perversos. Nos pensamos campeones de la solidaridad, la minga, la comunidad. En América Latina muy pocas personas pagan sus impuestos, pero si una casa prende fuego, los vecinos se organizan de todo corazón para llevar los cubos de agua y tratar de apagar el incendio. Finalmente fracasan. La casa se quema, pero nos sentimos orgullosos de nuestra demostración de solidaridad. Al norte pagáis impuestos muy elevados y tenéis bomberos profesionales con todo el equipo necesario. Si una casa empieza a quemarse, los bomberos llegan, apagan el incendio, la casa está salvada y nadie
habla de solidaridad. Esta acción colectiva organizada, planificada, sea por solidaridad o por interés, es todavía embrionaria en América Latina. Si en los países del norte alguien comete un error, se hace un análisis del caso, se aplican las sanciones correspondientes y sobre todo se toman medidas colectivas para evitar que eso se reproduce. Si en América Latina se comete un error, se va a arrojar piedras a la Embajada de Estados Unidos. Para decirlo de otro modo, no somos nunca culpables, son siempre los otros. Y así huyemos de toda responsabilidad y de toda medida colectiva. Pero como decía Einstein, si siempre hacemos la misma cosa, vamos a llegar a los mismos resultados. Hemos inventado incluso una teoría, ¿no?, para victimarse de los otros, de nuestro subdesarrollo, la teoría de la dependencia. Éramos pobres porque vosotros erais ricos. Nadie puede negar estos mecanismos de explotación que han existido a través de la historia. He sido yo mismo testigo de ellos. Pero para resolver nuestros problemas debemos aceptar que los principales responsables, aunque no sean los únicos de nuestra situación, somos nosotros mismos. Por desgracia, algunos antivalores culturales pueden imponerse sobre las instituciones formales necesarias para el progreso social y económico y ser mecanismos de subdesarrollo. Cómo la relación comercial était injuste y se manifestait la deterioración de terres d'échange, ce qui a abouti a la estrategia de industrialización de sustitución de exportación. Existen también restricciones externas consideradas después de la posguerra por la Escuela Estructuralista Latinoamericana, en la que Raúl Prebisch demostró cómo las relaciones comerciales eran injustas y se manifestaban ante el deterioro de los términos de intercambio que desembocó en la estrategia de industrialización de sustitución de importaciones. Si antes los países más desarrollados producían materias primarias y los países hegemónicos bienes industriales con fuerte valor agregada, ahora los países desarrollados generan conocimientos que privatizan y nosotros bienes environmentales de libre acceso. Los conocimientos son un bien público, es decir, técnicamente hablando, que no hay capacidad de exclusión ni de rivalidad en su consumo. No hay nada más fácil que copiar un programa, porque técnicamente es prácticamente imposible restringir el acceso a él. No se lo copie porque es decir, se instalan barreras de acceso institucional. Por otra parte, si yo utilizo el programa, todo el mundo puede también usarlo, lo que quiere decir que no hay rivalidad en su consumo. Privatizar un bien público por medio de medidas institucionales es nocivo para la sociedad en su conjunto porque no hay rivalidad en el consumo. El número de personas que aprovechan de este bien que ya fue creado es mayor. Cuanto más mayor es, más el bienestar social aumenta. De la razón detrás de la protección del saber, más allá de los argumentos falsamente pragmáticos, considerado su ineficacidad social, es simplemente la subordinación de los seres humanos ante el capital. Hay formas mucho más eficientes para darle valor a la producción de conocimientos. Una alternativa sería, por ejemplo, una más grande participación de la academia del sector público. Una otra alternativa sería que el Estado compense la creación de conocimientos con fines lucrativos para ponerlos a disposición de toda la humanidad. El gran problema de todas esas alternativas es que expuestan los fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital. Mientras que los países ricos producen ciencia y tecnología, los países amazónicos producimos también bienes de acceso libre, pero con una rivalidad en el consumo. Hablo de bienes environmentales, pero en este caso, para todo el aire puro generado
en la selva amazónica, el pulmón del planeta, tienen que la vida humana está en peligro. Los países amazónicos no recibimos ninguna compensación, mientras que los más grandes. Hoy muchas personas exigen de nosotros, sin ninguna autoridad moral, que no explotemos el petróleo de Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso en términos de ingresos que no recibiremos, de los cuales no podremos beneficiarnos. Esto representa un costo cotidiano para cada día que pasa con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente que muere todavía a causa de enfermedades que se podrían evitar. Esto es la nueva división internacional del trabajo, que descansa también sobre un problema político de relaciones de poder a escala internacional. Para ilustrar eso, podéis imaginar un instante si la situación sería ya la inversa, que los productores de bienes medioambientales fueran países ricos y nosotros, países pobres, los contaminadores. Podéis estar seguro que ya nos habíais invadido para obligarnos a pagar una justa compensación para la purificación del aire. Técnicamente habría que permitir el libre acceso a los conocimientos que son bienes en igualdad en el consumo y restringir el acceso a la consumación de bienes environmentales, pero es exactamente al contrario lo que se produce. Los que por mucho no firman en Kioto se desembarazan de los acuerdos de París, pero en nuestros países ustedes pueden ir en la cárcel si no pagan los royalties de un producto Si queremos de verdad el desarrollo de toda la humanidad, necesitamos un nuevo modelo de gestión de conocimiento. No necesitamos caridad, sino justicia. No tenéis que dar ayuda para el desarrollo. Mejor prohibir paraísos fiscales y con eso no tendremos bastante. Los paraísos fiscales son uno de los peores enemigos de nuestros estados. Nadie va ahí para hacer transparentar a sus cuentas, sino para escapar a impuestos o incluso esconder el origen de sus riquezas ilícitas. En América Latina, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los recursos escondidos en los paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde. Y esto sin contar la disimulación de actos ilegales como el blanqueo de dinero, el narcoblanqueo y otras formas de corrupción. Necesitamos una acción global para poner fin a esta forma de capitalismo salvaje. El mundo necesita más paraísos de conocimiento y menos paraísos fiscales. Hoy se habla mucho de mundialización, pero se trata de una mundialización que no busca construir ciudadanos mundiales, pero solamente consumidores mundiales, que no busca crear una sociedad planetaria, pero solamente mercados planetarios, y que, sin mecanismos de control y de gobernanza adecuados, puede destruir países. Se priorizan la liberación financiera y la de las mercancías, supuestamente basadas en la teoría del mercado, es decir, la libre movilidad de los factores y los bienes con la meta de lograr eficiencia. No obstante, si no tiene ninguna coherencia, se criminaliza cada vez más la movilidad humana. En realidad es una mundialización bajo el imperio del capital, y particularmente del capital financiero. Pienso en la analogía de la mundialización neoliberal con el capitalismo salvaje del siglo XVIII, a principios de la Revolución Industrial, cuando los obreros se morían al lado de sus máquinas porque trabajaban 7 días por semana, 12, 14 y hasta 16 horas por día. ¿Cómo podemos poner fin a toda esta explotación? Con la colonización de los Estados-naciones y a través de una acción colectiva que ha permitido limitar estos abusos y distribuir mejor los frutos del progreso técnico. Esta acción colectiva mundial no existe en la mundialización neoliberal, y excesos similares se producen cuando, por ejemplo, para ser competitivos sobre los mercados mundiales, los países más pobres precarizan su mano de obra. La gran movilidad del capital es una de las características la más criticada de la mundialización, precisamente a causa de los estragos causados por la especulación financiera internacional en los países en vía de desarrollo y por las múltiples crisis que les son intrínsecas.
crisis que frecuentemente no son la consecuencia de acciones directas en los países que las sufren, pero que son el producto de lo que los otros países hacen o no hacen, del estado de espíritu de la gente que invierte necesariamente. Para reducir la volatilidad del capital, varios economistas, desde algunos años ya, anuncian la necesidad de poner arena en las ruedas de la carreta. Es decir, algunas barreras para reducir esta volatilidad. Por ejemplo, James Tobin, que ganó el Premio Nobel de Economía en el 81, logró avanzar hace 50 años a la necesidad de crear una taxa sobre las transacciones financieras internacionales. La taxa Tobin tendría no solamente efectos en términos de reducción de la volatilidad de esos flujos, pero los ingresos generados podrían servir a financiar proyectos de desarrollamiento. Está claro, visto la orientación de la mundialización neoliberal, donde todo está en función del gran capital, que estas propuestas han sido largamente ignoradas. Se trata de imponer la apertura detrás de la idea más próxima de la religión, a la religión que a la ciencia, que el libre cambio beneficia siempre y a todo el mundo. En su libro Kicking Away the Ever, A. Young-Sung, investigador coreano de la Universidad de Cambridge, muestra que tanto la Inglaterra del siglo XIX que los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial han empezado a promover el libre cambio solo después de que su supremacía industrial sea incontestable. En la historia del desarrollo, pocas cosas son más raras y antihistóricas que el simplismo del libre cambio. Nosotros, los países en vía de desarrollo, debemos hacer lo que los países ricos han hecho cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo, y no lo que hacen ahora cuando son los campeones de la competitividad. Existen también casos abiertos de neocolonialismo, como estos ataques en contra de nuestras soberanías llamados tratados de protección recíproca de investimentos, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos. Si ustedes quieren llegar hasta una instancia interamericana de derechos humanos, deberán primero agotar todas las instancias jurídicas nacionales. No obstante, una empresa multinacional puede llevar directamente un Estado soberano ante un tribunal arbitral sin primero pasar por ninguna de esas instancias. El informe publicado por el Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, intitulado Los profitores de la injusticia, subraya que un pequeño grupo de gabinetes de abogados, de arbitrarios y especuladores financieros internacionales alimentan de manera interesada un boom del arbitraje que cuesta centenas de millones de dólares a los ciudadanos. Uno de los autores del informe, Cecilia Olivet, afirma que un grupo de árbitros utiliza su influencia para garantizar que las reglas del sistema no dejan de beneficiar a los invertidores y que las querelas contra los gobiernos continúan a generar millones de dólares. Para América Latina, la mejor manera de liberarse del imperio del capital es la integración para alcanzar cosas tan sencillas como salarios mínimos regionales e impedir la absurda concurrencia entre nuestros países en favor del capital transnacional. Tal estrategia nos permitiría también influenciar como bloque regional el cambio del orden mundial injusto e inmoral. En el seno de la Unión de las Naciones de América del Sur, UNASUR, somos 500 millones de personas sobre 17 millones de kilómetros cuadrados. Si nos juntamos, podríamos ser la cuarta economía más importante del mundo, con más o menos 6% del PIB mundial, un tercio de los recursos de agua dulce del planeta, el primer sitio en la producción alimentaria mundial y reservas de hidrocarburos para los 100 próximos años. Una de las principales proposiciones en el seno del UNASUR es la creación de un centro de arbitraje sudamericano, divididas
será el capital nacional quien nos va a imponer sus condiciones. Unidos podremos imponer nuestras condiciones al capital. En el seno de la UNASUR hemos también propuesto una nueva arquitectura financiera regional para resolver una de las mayores paradojas del países del sur. En efecto, aunque tengamos depósitos a altura más o menos de 980 millares de dólares de nuestros recursos en los países del norte, seguimos dependiendo de préstamos externos e inversiones extranjeros. Este dinero equivale a liquidez y a riquezas hacia los países más desarrollados. Debemos aprender a sacar provecho de nuestros ahorros y destinarlos a las inversiones en nuestra propia región. Para eso necesitamos del Banco del Sur y del Fondo de Reserva del Sur. Por otra parte, debemos pensar en mecanismos de intercambio compensado con la meta de minimizar el uso de monedas extrarregionales y, ¿por qué no?, a mediano término poseer una moneda regional común. La integración puede igualmente permitirnos cambiar la injusta división internacional del trabajo, exigiendo una compensación por la utilización de nuestros bienes environmentales por los países del norte. Finalmente, unidos, podemos volvernos generadores de conocimientos. A su vez, la comunidad de los estados latinoamericanos y de los Caraibes, CELAC, es una gran oportunidad y una esperanza para poder organizar nuestro propio foro de discusión de tratamientos de conflictos regionales y mantener la Organización de Estados Americanos, OEA, como un espacio de manera que en el seno de la CELAC los países latinoamericanos pueden hablar en bloque y tratar de nuestro conflicto con América del Norte. El mundo del porvenir será el mundo de bloques. La patria grande, como la llamamos a nuestra América Latina unida, no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y quizás la única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia. Quizás los europeos deban explicar a sus niños por qué están unidos, pero nosotros deberemos explicar a los nuestros por qué tardamos tanto en hacerlo. Está claro que la economía no es una ciencia exacta y que a menudo lo que llamamos la teoría económica es más o menos la opinión dominante o solamente una ideología disfrazada de ciencia. La neutralidad científica no existe. La buena noticia es que, además de ser imposible, es inútil. Podemos ser objetivos sin ser imparcial. Tenga seguro que nunca seré imparcial, que mi corazón siempre estará con los pobres de mi país y con los de la patria grande de América Latina, pero que siempre trataré de guardar la objetividad. Es el error imperdonable que cometen Acemoglu y Robinson. Les falta objetividad, consecuencia de su parcialidad. En su análisis fascinante, llegan a la conclusión que existe un conjunto único de instituciones optimales que no pueden sino ser las instituciones liberales. Y eso, cualquier sea el contexto cultural, al nivel de desarrollo relativo y las restricciones exteriores de un país. Para decirlo de otra manera, el sistema económico, político y social debe estar el mismo en Ecuador, en Suiza o en Francia. Este conjunto de instituciones optimales no existe. Cada país debe encontrar sus propias soluciones basadas en el principio fundamental que el poder debe estar al servicio del bien común y no al servicio de élites minoritarias del capital o del mercado. Demasiada acción colectiva mata al individuo, pero demasiado individualismo mata a la sociedad. Los dos son indispensables y necesarios para el buen vivir. ¿Hasta dónde llegar? Aquí está el corazón del problema institucional que edifica las ideologías de base de los 200 últimos años. Los dos extremos, el estado minimal del neoliberalismo y el etatismo del socialismo clásico, han fracasado. Cada país deberá definir hasta dónde llevar la acción colectiva, hasta dónde llevar el individualismo según sus realidades. ¿Cuál es el desafío fundamental de esta acción colectiva? La supremacía del ser humano sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados.
Uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados. Los mercados son una realidad económica, pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra tener sociedades de mercado, donde las vidas, las personas y la sociedad en sí misma son una mercancía más. El mercado es un gran servidor, pero un muy mal maestro. Algunos afirman que toda acción colectiva viola la libertad individual. Entiendo así que la libertad como la no intervención. La verdadera libertad es la no dominación. No podemos llegar a ella con nuestras manos bien visibles. La vraie liberté est la non-domination. On est bien arrivé, qui avait des mains bien visibles. La sociedad debe tomar con conciencia decisiones a través de procesos políticos. Por consiguiente, la diabolización del poder político en América Latina es una de las estrategias de inmovilización de los procesos de cambio. Acemoglu y Robinson pretenden incluso que el modelo democrático debe ser único, un modelo liberal. Los países en vía de desarrollo son considerados en vía de democratización. Su objetivo debe ser la imitación de democracias occidentales. Los indicios sobre la calidad de la democracia, como la de Freedom House en The Economist, llaman nuestras democracias híbridas, autoritarias, imperfectas, etc. Es fácil manipular los criterios para discreditar las democracias. Pero si elegimos el apoyo popular de gobierno como criterio, entonces Bolivia es de lejos mucho más democrática que Francia. Si elegimos la prohibición de las transmisiones hereditarias de puestos sociales, de cargos sociales, entonces todas las monarquías europeas son menos democráticas que las repúblicas latinoamericanas. Si elegimos la identificación de personas con su gobierno, todos los populismos latinoamericanos son más democráticos que los regímenes elitistas y tecnocráticos europeos. Si elegimos la participación de ciudadanos a las elecciones, América Latina se impone una vez más sobre los países europeos y los Estados Unidos. Además de estos mínimos indispensables, necesarios, pero no suficientes, como elecciones periódicas, generales, transparentes, no hay criterios universales para medir la calidad de las democracias. Todo lo demás es simple ideología y sobre todo eurocentrismo. La única democracia con adjetivo que aceptaremos es la que nos sugiere nuestro querido amigo Álvaro García Linera, la democracia plebeyana, la de la calle, de la participación y de la movilización. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer un directo de preguntas y respuestas. Usted encuentra a la vez. Está hablando el presidente sobre el hecho de haber sido recibido esta mañana por el doctor honoris causa. Para mí una verdadera lección de economía política, dice el orador. Creemos que muchos de los que están aquí creemos saber qué es lo que es economía política, pero en realidad lo que usted ha dicho cuando usted ha ejercido el poder, en fin, usted es la prueba de que podemos aprender, necesitamos aprender mucho. Desde mi punto de vista, yo espero que el punto de vista de toda la sala es compartido. Entonces vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas, que también estará en directo. Lo que yo propongo es que podamos hacer preguntas relativamente cortas para poder escuchar la respuesta, para que haya un intercambio vivo. No está prohibido que ustedes se presenten directamente, pero vamos a tratar de ser lo más corto posible. Entonces, la palabra está para quien quisiera hablar. No hay un micrófono específico, pero ahí tenemos un micrófono.
Entonces, tenemos micrófono. ¿Quién quisiera tomar la palabra? ¿Quién se propone? ¿Quién se propone para hacer la primera pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor del Instituto de Investigación del Desarrollo, gracias señor Correa por estar, por esta presentación. Yo tengo muchas preguntas. Fue muy interesante su intervención. Muchas gracias por su intervención. Una pregunta. Usted nos ha mostrado muchos gráficos. Podríamos comparar, por ejemplo, la comparación del precio del petróleo en el mismo periodo. ¿Cómo hoy día, con su experiencia de 10 años de presidente de la República en Ecuador, cómo usted trataría el futuro del Ecuador con un precio del barril que sería de aquí a 10 años durante todo este periodo de estos 10 años que vienen? Siempre hemos tratado de que en el periodo, cuando hemos tomado el petróleo, siempre ha sido nuestra dificultad el precio del petróleo. Estos próximos años van a ser difíciles, pero también han sido muy difíciles. La concurrencia, para equilibrar esta dificultad, la mejor posibilidad es la tasa de cambio. Para nosotros fue muy difícil porque nuestra tasa de cambio no es nacional. La mejor manera de ahorrar no es meter o esconder el dinero bajo la cama, no, es investir. Esa es la mejor manera. Hemos construido decenas de hidroeléctricas. Más de $1 millón de dólares, más de $1 millón por año, millares de dólares. Bueno, nosotros hemos invertido mucho. Hemos ahorrado mucho dinero en el tema hidroeléctrico para, por ejemplo, evitar las inundaciones. O sea, podemos llegar a un país con un tema, a pesar de la variedad del precio del petróleo. Nosotros hemos investido mucha plata, pero también hemos tenido mucha compensación en torno a la baja del precio del petróleo. Tenemos una planificación de toda la industria estratégica. Lo que llamamos en Ecuador una zona de desarrollo especial. Es un sector muy especial, con impuestos especiales, con apoyo del gobierno, que se trata de alta tecnología. Para esto ya tenemos una planificación, tenemos investigadores, tenemos industria. Por ejemplo, necesitamos la petroquímica, tenemos una refinería en Manabí, tenemos en torno a la petroquímica, el mercado del petróleo. Bueno, tenemos que mejorar mucho, tenemos cosas. No podemos hacer todo en el sector público, hay que darle también al sector privado. Esa era la respuesta de entonces el presidente. Una última ha hecho 3 preguntas. Usted insistió mucho en el tema del conocimiento, de la producción del conocimiento. Habló bastante usted. ¿Cuál es su opinión? El rol, la importancia de lo que se podría acordar a la cooperación internacional
para justamente ayudar a producir este conocimiento de la excelencia, como usted lo manifestó en este anfiteatro? ¿Y cuál es el rol, en su opinión, de lo que debiera ser la Agencia Nacional de la Investigación para poder ayudar en esas cosas? Bueno, aquí ha habido un rol histórico, un rol que hay que mejorar. Hemos investido mucho en investigación y nosotros debemos continuar, por supuesto. Es muy importante la cooperación. Yo creo que he sido bastante claro, no hay que dar plata, no hay que solamente darle porque son pobres, hay que dar acceso a la ciencia, a la tecnología. Hay que pensar en el mañana, hay que trabajar el mañana. Tenemos que apoyar, tienen que apoyarnos, apoyar para que el desarrollo humano podamos tener acceso a la ciencia, a la tecnología, a nosotros también de cambiar la mentalidad para poder tener más de innovación. Pero nosotros debemos preparar ese terreno. Tenemos que buscar una nueva manera de mirar a la cooperación, no la caridad, no, pero en torno al desarrollo. Prohibir, por ejemplo, los paraísos fiscales es bastante importante. Todos los casos de corrupción están a causa de los paraísos fiscales. Usted puede detectar si alguien está subiendo los precios para poder ganar más plata, pero ¿cómo podemos encontrar en secreto los paraísos fiscales? Es imposible. Para combatir la corrupción hay que prohibir los paraísos fiscales. Eso hay que hacer. Hay dos preguntas más. Buenas tardes, yo soy Pierre, estudiante de Grenoble en Ciencias Políticas. Para seguir sobre el tema del petróleo, hubo una habrá en diciembre la COP23 en Alemania. En ese contexto tenemos un grupo internacional de expertos que nos dice que para poder bajar hay que dejar el 80% de resursos energéticos del suelo. Mi pregunta es, cuando tenemos una economía que la finanza, que dependen de las rentas petroleras, ¿cómo hacemos en esa situación? ¿Cómo lo realizamos? Bueno. Me diferencié. Jesús, tú no son responsable de entretener el planeta. Nosotros somos todos responsables del planeta, de hacia dónde va el planeta. Por ejemplo, los grandes productores del mundo. El problema es político. Por ejemplo, estamos proponiendo un impuesto para la exportación de los petróleos. Poner un impuesto en las exportaciones de petróleo. Si tú pagas más, tú vas a consumir más de petróleo. Y con esa plata podemos apoyar los países que son víctimas del cambio climático. Por la tecnología, por la agricultura sustentable. Eso no es posible. No podemos poner impuestos por sobre cualquier cosa para apoyar las alternativas sostenibles. No es un problema técnico, es un problema político, es la voluntad de cambio. Si el más grande quiere ser el más fuerte, va a ser muy difícil de poder cambiar todo. Mettre en impôt, poner en impuesto. Es un trabajo colectivo. El presidente llama en realidad a trabajar colectivamente los países para poder mejorar el planeta.
Es una pregunta relacionada con el tema de la moneda nacional. Como Ecuador tiene una moneda que es el dólar, no sé si usted vio el caso de Grecia, por ejemplo, que tiene dependencia con su moneda. Sí, conozco bastante. El tema responde el presidente. La Grecia tiene una moneda común, que es la moneda de Europa, como lo tienen en Alemania, en Francia. Nosotros tenemos una moneda extranjera. Si usted pide a la Banca Central de Europa dónde se encuentra la Grecia, claro. Si usted pregunta dónde se encuentra el Ecuador a la Banca Central alemana, le va a decir se encuentra en África. Bueno, para que ustedes vean, hay condiciones diferentes. Hay condiciones diferentes para tener una moneda común. Hay que tener una estructura económica similar para la cual el ciclo económico sea favorable, y tiene que tener una movilidad de la fuerza laboral. Una de las ventajas que ha favorecido, lo que ha resultado mejor una experiencia en Estados Unidos. Y no es el... Sigue, si la economía no funciona, se inyecta más crédito, se avanza. Si en Arizona hay expansión, en Texas hay recesión, no podemos tener la misma política monetaria. Pero los cesantes de Texas pueden ir a trabajar a Arizona. Hay que ver si los ecuatorianos podemos ir a trabajar a Estados Unidos. Tendríamos un ciclo opuesto. Los precios de petróleo aumentan. Todo es bastante contrario. Hemos reducido, no gracias a la organización, sino a costa de esa organización. Porque la economía es très facile a hacer, y parece imposible de hacer. Y si hay sortir la organización, se cree una catástrofe, se cree un tremblement político, social, económico terrible. No importa qué gobierno va a ayudar a eso. Hay que continuar con la dolarización porque si no sería una catástrofe salir de ese tipo de organización. Lo que pasa, el caso de dependencia, donde tenemos una moneda extranjera y una dependencia permanente y fuerte. Buenas tardes. Una estudiante va a tomar la palabra sobre la especulación financiera que usted nos ha contado. Quisiera saber si la introducción del sistema de dinero en Ecuador o a nivel mundial. En Ecuador constituye una manera de poder controlar el dólar o tiene que ver con justicia social. La moneda electrónica es aumentar la velocidad de la moneda, es importante, pero verdaderamente nosotros debemos importar los billetes de Estados Unidos, pero hay que minimizar. El dinero electrónico es bastante condenable. Lo que hay que hacer es, si no controlamos la especulación, vamos a pasar del billete electrónico al banco privado. Entonces podemos generar moneda sin tener reserva. Es una medida para la flexibilización de la dolarización. Buenas tardes, otro estudiante. Una pregunta sobre la Revolución Ciudadana. Nos gustaría que hablara un poquito más. Revolución Ciudadana, ¿por qué? Ciudadano, ¿por qué? Porque hace miedo de decir revolución. ¿Qué es lo que es esto de la Revolución Ciudadana?
La revolución ciudadana no tiene nada que ver con la violencia, tiene que ver con el cambio profundo en los países subdesarrollados. Hay que hacer las cosas rápidamente, profundamente y radicalmente. Por eso que se llama revolución. Ciudadano, porque éramos ciudadanos indignados. No somos élite, no somos banqueros. Hemos dicho, bueno, los ciudadanos tenemos que organizarnos para tomar el poder. No me acuerdo si lo he dicho ya, pero siempre la caridad será bien. Pero para cambiar la estructura necesitamos de captar el poder ciudadano. Y ese es un problema político. Entonces por eso es que no hemos organizado. Y por eso que la expresión revolución, cambio, rápido, profundo, radical, ciudadano, porque por los ciudadanos y con los ciudadanos. Hay otra pregunta. Un investigador, cuando alguien trabaja sobre América Latina, sobre el momento actual, de la Revolución Ciudadana, Lenin Moreno encarnaba inicialmente la continuidad del proceso. Pero bueno, al parecer hay duda, se ven mucho más que tensión al interior de Alianza País. Bueno, hay dificultades. ¿Cómo explica que el hecho que Lenin Moreno aparece hoy día como muy crítico, a pesar de que al comienzo encarnaba el cambio y la continuidad de la Revolución Ciudadana? Bueno, es una tradición, es todo. Hemos ganado la Asamblea Nacional, hemos ganado el gobierno. En realidad, todas las proposiciones que están haciendo están siendo apoyadas por la oposición. Entonces es muy fácil de qué lado debiéramos estar y saber de quién está el otro lado. Siempre los que han dominado, los que han robado nuestro país son los que están apoyando a este gobierno hoy día. Hay una persecución terrible. Gracias a los 10 años de nuestra revolución, ahí está la cifra, ahí están los hechos, las transformaciones. ¿Cómo eso que todo está mal? ¿Cómo eso que la oposición hoy día es lo mejor? Teníamos enemigos que esperaran que llegáramos al poder para poder cambiar. Tenemos que hacer face a esa situación nueva. El caso del vicepresidente es un prisionero político. No hay ningún cargo contra él, pero está en prisión. Esa es la nueva realidad en Ecuador. Bueno, Alejandra Jiménez está haciendo un máster en filosofía colombiana de Cali. Quisiera saber los medios que usted ha utilizado para poder llegar a la eficacidad y la transparencia de las recetas fiscales, de transparencia y la eficacidad para llegar a la receta fiscal. Hemos mejorado los servicios, se llaman los servicios de renta interna, es la ADES norteamericana en español. Una red de rentas internas, de servicios de renta interna. El problema es político siempre. La explicación es política. Cuando ustedes tenemos el poder, los grupos económicos en el poder, nosotros no nos podemos interesar por recolectar los impuestos. Tenemos dependencia. Hay que tener independencia de esos grupos, de grupos económicos para poder trabajar, para poder actuar. Nuestro gobierno no teníamos ningún lazo con los grupos económicos de poder.
teníamos el servicio de impuestos, así hemos recolectado bastante en impuestos. Pero en mi intervención, nuestro IVA, el impuesto por el valor agregado, es de 12%. Es bastante bueno por la transparencia, por la modernización, por la independencia de nuestro servicio de impuestos, servicio de rentas internas. Esa ha sido la clave de nuestro trabajo. Yo soy un sindicalista de la electricidad de Francia. ¿Usted no tiene del aire acondicionado aquí? Aquí hay... Yo hago la meteo, no hago otra cosa. Bueno, un intercambio simpático entre el presidente y el dirigente sindical. Nosotros hemos realizado universidades populares. Lo seguimos desde usted, desde el discurso de la Sorbona, sobre el cambio, las reformas que se han hecho, los cambios, las inigualdades, las desigualdades que vemos en otros países. En fin, yo he seguido con mucha atención lo que pasa en Ecuador. En mi país, como un sueño su país es como un sueño de niño para mí. Lo que me gustaría, porque usted ha tenido esa experiencia, ¿qué es lo que usted aconsejaría para que nosotros pudiéramos reducir un poco? Nuestras leyes son iguales, nuestras iguales que muchas que en Europa. Nosotros tenemos también realidades muy parecidas como la que ustedes tienen. Cuando a los niños usted le dice que hay tierra y que van a tener tierra, la diferencia entre la democracia y la aristocracia está en cosas concretas donde yo no conozco mucho Francia, pero en Bélgica, en los Estados Unidos, en los años 80, muy fuerte ley sobre las herencias. En América Latina aún más necesario esas leyes. Tenemos una oposición terrible, los medios contra. Hemos pasado la ley contra la especulación de la tierra, sobre las burbujas inmobiliarias. Bulle immobilière en francés. Pero el actual gobierno está también destruyendo eso que teníamos protegido. Bueno, es un tema de poder. No hemos todavía resuelto el tema, pero hay que seguir haciendo. Hemos avanzado mucho. Hemos hecho en la distribución de los revenues, mejor impuesto, pero también corresponde la distribución de la riqueza, la tierra, las empresas, etcétera. Hay que democratizar todo eso para poder tener más igualdad y más justicia social. Y eso es mucho más difícil, distribuir la riqueza, que el tema de la pobreza. Buenas tardes, Guillermo. Venga de Brasil. Una pregunta no muy complicada, espero, en teoría de economía, pero que para nosotros que venimos de América del Sur nos gustaría una cosa importante preguntar. ¿Qué es su punto de vista sobre la situación en Brasil? Si es un golpe de Estado, si es democracia, porque para responder a cosas muy complicadas en economía hay que saber las cuestiones de base, las cuestiones de América. En América del Sur se trata del tema de la democracia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de Brasil y cuáles son las consecuencias que usted ve en torno a la economía? Y para el miedo multiplicado. Bueno, es una situación muy clara.
la región y el mundo, porque había un gobierno de izquierda. Claro, porque era un gobierno de izquierda. Si hubiera sido un gobierno de derecha, dan 2 pesos, 2 medidas. Esa es la nueva arma para atacar a los gobiernos de izquierda, la especie nueva lucha, entre comillas, contra la corrupción. Todo el mundo va a luchar contra la corrupción, por supuesto, pero lo utilizan ahora como un instrumento de persecución política, sobre todo hacia los gobiernos de izquierda, dan publicidad. Claro, es el caso justamente de Ecuador, es el mismo caso que en Brasil. Es lo mismo, el libreto, la misma historia, claro, es la misma estrategia que tienen. Lo que pasó en Brasil es verdad. Dilma Rousseff, un golpe inconstitucional, un Estado corrompido, un fuerte ataque a los medios, la primera parte, la destrucción de la reputación, del prestigio, de su discurso político, después el Congreso, el destituirla, y después lo que destituyeron a Dilma fueron los que fueron acusados de corrupción. Y aún más, procesos judiciales contra Dilma, pero ya estaba fuera de la presidencia. Hoy día ha sido declarada inocente de todo, pero ya está fuera de la presidencia. Y el vicepresidente Telma, que ha traicionado, está acusado de corrupción, pero bueno, nadie avanza, las investigaciones no avanzan. Entonces eso es 2 medidas diferentes, 2 pesos, 2 medidas. Es la misma estrategia de todos los gobiernos de izquierda, en Ecuador contra el gobierno, en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, en Bolivia comienza también con Evo Morales y en Venezuela contra el chavismo, en fin. Es el mismo instrumento, es el nuevo instrumento de persecución, la lucha contra la corrupción. Antes era la lucha contra el comunismo, ahora es la lucha contra la corrupción. Y eso es un hecho de corrupción política. Señor presidente, usted ha evocado bastante lo que se había hecho en Ecuador durante su gobierno. Yo pienso que esos avances se pueden poner en paralelo con lo que pasó en Argentina, en Brasil y en Venezuela. O sea, todo en ese continente el progreso estaba avanzando. Hoy día, cuando uno mira la situación de hoy día, las décadas de la izquierda progresista en este continente, en esta década pareciera ser que todo eso se ha acabado, se terminó. Que sea en Brasil, que sea en Argentina. La derecha ha estado tomando el poder por todos lados. En Venezuela, Hugo Chávez era el motor de la integración, de una década completa de integración. Hoy día tienen enormes dificultades. Entonces, yo comprendo su profesión de fe, su manifiesto. Pero yo estoy bastante escéptico hoy día sobre el tema de la integración latinoamericana. Uno de los grandes problemas, gracias a Chávez, gracias a Lula, a Kirchner, Cristina, pero hoy día la situación ha evolucionado completamente. Yo estoy escéptico sobre el destino inmediato de la integración latinoamericana. Yo constato que usted había evocado los bancos del sur, el Banco del Sur que cuesta bastante al parecer. Mismo Hugo Chávez trató en su integración, en su década, y su funcionamiento fue bastante limitado. Yo no sé en el tema de integración. Personalmente, insisto, estoy bastante reservado sobre lo que va a pasar. Bueno, yo también estoy escéptico.
Pero yo mencioné un poco lo que debemos hacer. Lo que no quiere decir que se va a hacer inmediatamente. Sí, hemos retrocedido en términos de integración. Se ha bloqueado la integración. El libre mercado, el libre intercambio. En fin, estamos en un momento difícil en América Latina. Pero no es terrible. Yo no comparto esta opinión sí terrible que usted ha hecho. Por ejemplo, en Brasil, si mañana hay elección, Lula sería el nuevo presidente. Entonces, en Argentina han ganado ese poder, pero en Bolivia hay un gobierno de izquierda. En Venezuela vienen de ganar las elecciones de gobernadores, y muy fuerte. En Ecuador hemos ganado. Otra cosa es que el gobierno se cambió de eje en la elección. En El Salvador acabamos de ganar. Entonces, depende del punto de referencia. Si usted compara con 10 años atrás, por supuesto que hemos reculado, hemos retrocedido. Si la comparación es con los años 90, en los años 90 no había ningún gobierno de izquierda. Entonces, yo tengo esperanza, soy objetivo y soy optimista. Es así que los procesos históricos, hay avance, hay retroceso. Pero no volvemos al punto de origen. No se vuelve nunca al punto de origen. Entonces la situación puede cambiar. Y ahí está tratando de impedirme que yo me presente, que yo pueda presentarme en la próxima elección. Pero él sabe muy bien que si yo me presento voy a ganar. Entonces puede cambiar. Todo esto puede cambiar. Pero no estamos como hace 20 años atrás. Hemos avanzado. Lo que usted dice es cierto, sí. La integración está parada. Buenos días, Diego, doctor en biología, en economía. Quisiera hacer el constat que el tema de la biodiversidad, el planeta está en dificultades. ¿Cómo su proposición de la lucha política puede enfrentar el tema de la redistribución de los recursos y el tema ecológico? La respuesta: justicia environmental, justicia del medio ambiente. Si hay justicia medioambiental, es una cosa fundamental. Hay que apostar. Hay que los países que están produciendo daño, que están haciendo daño, puedan bajar, y son las proposiciones que nosotros hemos hecho. Yo hablé muy bien en ese tema, pero nadie nos ha escuchado. Pero son proposiciones que hemos hecho. Cuando yo era presidente, el Plan Tribunal Internacional Ecológico, ¿quién puede justificar que tenemos tribunales para ayuda, para la deuda financiera, tribunal para los derechos de los seres humanos, por deuda financiera, por las inversiones, etcétera? No hay de tribunales por la deuda ecológica. Entonces la explicación solamente son los temas del poder, los grupos económicos de poder. La respuesta entonces a vuestra pregunta es justicia medioambiental, tribunal ecológico, compensación por la consumación de bienes de la humanidad y acuerdos bilaterales para proteger el planeta. Los bienes del medio ambiente son bienes de libre acceso, no pueden ser de máquinas, no pueden ser países aislados, tienen que ser acciones colectivas e institucionales. Bueno, yo estoy muy contento de dar la palabra a Monsieur Jean-François Ponson, porque es uno de los hombres claves en la Facultad de la Economía y en los lazos que se hacen con Ecuador, entre su país y el nuestro, sobre todo en el tema de compartir el intercambio de conocimiento. Quisiera agradecer profundamente porque usted hace el esfuerzo de hacer todo esto en francés.
Es verdad que la mayoría de las conferencias están en inglés. Usted ha hecho esto en francés y ha sido un excelente francés y es un privilegio para nosotros. Aplausos de la sala. Ahora voy a las preguntas más sobre el dólar. Bueno, yo le prometo, no estuve muy convencido por la respuesta en torno al dólar. Yo lo he entendido a usted hablar sobre la dolarización también en Ecuador, en conferencias en Ecuador. Yo trabajo sobre el tema de la dolarización. En mi opinión, compartimos la misma idea que la dolarización es un muy mal sistema económico. Yo sé que sus políticas han tratado de desarrollar otra cosa. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible no salir del dólar? Es que la dolarización finalmente, la ventaja que tiene, hay más dificultades que ganancias. Pero hoy día, el hecho de no haber creado una moneda nacional, el hecho de no haber podido destruir las oligarquías nacionales, que finalmente no es eso lo que ha asegurado la estabilidad política en su país, es capaz que ha sido a través de la moneda. Capaz que la dolarización fue una manera de protegerse del capital financiero. El Premio Nobel de Economía dice que para la inflación, la dolarización para la inflación, punto. Pero la cesantía, el crecimiento no tiene efecto. No, las desventajas de la dolarización son mucho más fuertes que las ventajas. Desposeer la banca, desposeer el sector financiero. Yo ratifico aquí que es muy, muy difícil salir de la dolarización. Pero si usted, tenemos que tomar 3 medidas en torno a la restricción de dolarización. El dinero electrónico permite la rapidez de la circulación de la moneda. El sistema del comercio electrónico, el comercio internacional. Si yo vendo a Venezuela $100 millones y en vez de utilizar los 100 millones, es utilizar lo neto en el cambio. Es mejor pagar 40. Bueno, son medidas bastante técnicas, que es bastante difícil para los que no somos economistas de poder traducir eso. Pero lo manifestó durante la conferencia en los 3 puntos. Los medios electrónicos, lo más importante, el sector externo. Por eso que tenemos la proposición, usted puede estudiarla, de un mecanismo similar que al mercado de carbono. Dar certificado de bonos para los exportadores, pagarle con bonos, y a los exportadores que pague los impuestos con bonos. Pero con eso usted puede controlar cuánta importación vamos a tener. O sea, que es decir, una cantidad fija de entradas y de salidas, es para poder estudiar cuánto es la subasta. ¿Cuánto van a ganar los exportadores? $10 de certificado, para obtenerlo van a darnos 15. El tema de la depreciación de la moneda. Hay que poner en plazo un sistema. Hay mecanismos para bajar los efectos de dolarización. Es cierto, no hay que tener dolarización, pero bueno, ahora es lo que tenemos.
un estudiante de acá de Grenoble. Hemos escuchado con mucha atención cómo usted ha llegado a reducir la desigualdad y el tema de la pobreza. Bueno, yo creo que yo mencioné esa en mi intervención. Sobre temas de reducción de inegalidades, de desigualdades. Le destiné au secteur social, l'éducation, santé, etc. Mais pour ça, vous devez être indépendant. Las preguntas dan vuelta en torno al tema de la lucha contra la desigualdad, contra el tema de la pobreza, como lo hizo Ecuador, en torno a lo que fue su conferencia, que ha sido saludada por todo el mundo. Para Donc, on a fait payer les impôts, on a amélioré le système impositif, faisant payer plus aux plus riches, etc. Y avec ça, personne n'a découvert, il n'y a rien de nouveau. No hay nada nuevo en el tema de la distribución de la riqueza. Hay que hacer pagar más a los más ricos. Esto no es una receta novedosa. Distribuir la riqueza es otro tema, eso es lo más difícil. Pero los ricos tienen que pagar más impuestos. Eso es lo que nosotros hemos hecho. El grande problema de Europa es que hay que ir más dependencia con el capital. Bueno, creo que vamos a terminar. Una pregunta sobre el tema de la gobernanza internacional. Ha sido jefe de Estado durante 10 años. ¿Habéis encontrado sus homólogas? ¿Habéis tratado de hacerle admitir el principio de la compensación? Igual un día será de nuevo jefe de Estado. Desde el punto de vista del desarrollo, ¿quién será la prioridad para Ecuador o en nombre de Ecuador para América Latina? ¿Cuál sería su prioridad en cuestiones de desarrollo? ¿Habla de medidas precisas o en general? En general es cambiar el Estado burgués. Es muy importante. ¿Quién toma las decisiones? Todo es político. ¿Y a favor de quién? Cuando el capital financiero está en el poder, pues los bancos toman las decisiones. Ya, es estúpido, pero es todo siempre en función del capital financiero. Se trata de mantener el poder para las grandes mayorías financieras. A corto plazo, medidas concretas, reducir la pobreza, luchar contra la pobreza, tener utilidades a nivel económico. A largo plazo, producir más, tener más capacidad de producción, ser más eficaz, eficiente a nivel de la ciencia, la tecnología, la innovación. Soy de izquierda. Siempre hemos hablado de justicia y tal. Está bien, pero tenemos que hablar también de productividad y eficacia.
le dice. Bueno, hay un comentario sobre si usted fuera un dictador, le prometo que no tiene nada de horrible. Bueno, es una manera de reírse de todas las mentiras que cuentan sobre los personas ilustres de América Latina, en este caso Rafael Correa. Ayer estuve en una conferencia en Ginebra donde hemos dicho que nos habían matado, que hemos matado indios, nos han dicho que habíamos tenido presos periodistas. Bueno, completamente una locura. Todos los gobiernos de izquierda van a ser atacados, que no somos democráticos, que estamos cansados de ganar elecciones. ¿Usted sabe cuánto ganó Chávez? Nosotros hemos ganado 14 elecciones en 10 años. Bueno, esos son los dictadores, esos somos los dictadores. Aplausos de la sala. Bueno, una vez más, gracias por su disponibilidad y por la precisión de toda respuesta que usted nos ha dado. Le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. La conferencia ha terminado.